Éxodo capítulo 35. Vamos a estar rondando esos pasajes, tratando como siempre de extraer algunas aplicaciones para nuestras vidas. Éxodo capítulo 35, leamos en el versículo 1. Éxodo 35, versículo 1 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Creo que por ahora es suficiente para mencionar algunos aspectos y luego vamos engranando los demás pensamientos. Quisiera pensar en Moisés y la congregación de Israel. El miércoles estuvimos hablando un poco acerca de la casa de Dios y cómo nosotros podemos edificar esa casa de Dios, y dirigimos algunas palabras en cuanto a la labor de nuestras hermanas respecto de la casa de Dios y cómo desde esa esfera se puede ayudar muchísimo en la obra del Señor, especialmente en la casa de Dios, nosotros, la iglesia. Pero ahora estoy pensando en Moisés, y en eso tendríamos que hablar acerca de los hombres. Entonces, Moisés como guía espiritual de Israel. Moisés convocó a toda la congregación de Israel. Moisés era un líder que Dios había levantado, que Dios preparó durante 40 años en la casa de Faraón. Moisés tuvo la mejor escuela a nivel mundial. Él se preparó en la mejor universidad, si ustedes quieren. Sus primeros 40 años los vivió a todo dar, económicamente hablando. Era hijo de la hija de Faraón. Su abuelo fue Faraón. Imagínense ustedes las ropas de Moisés, la comida de Moisés, la educación de Moisés, los gustos de Moisés, el comportamiento educado por Egipto, el gran imperio Egipto. 40 años en ese caminar, en ese tipo de vida. Sin embargo, a esa edad, él creyó que estaba preparado para servir al Señor, y a pesar de que tuvo todos esos privilegios, en su corazón estaba servirle a Dios de otra manera y liberar a los israelitas. Fue entonces cuando tuvo una discusión con una persona y lo terminó matando, y debido a ello Moisés tuvo que huir al desierto. Entonces, 40 años internado en el desierto, pasó de tenerlo todo a no tener nada. Pasó de los privilegios de este mundo a estar allá huyendo en el desierto, ahora dedicarse a cuidar ovejas. Mi querido hermano, ¿cierto que ese tipo de cambios dan duro? ¿Cierto que es difícil después de haber vivido una vida económica suficiente y de repente Dios le quita todo ese soporte y la vida cambia muchísimo? ¿Fácil de asumirlo? No, es difícil. Pero Moisés, Dios lo tenía, ya lo había preparado de una manera, pero Dios deseaba prepararlo de otra manera. Y ahora entonces lo interna en el desierto 40 años
más. Y así estuvo Moisés. Y a los 40 años de estar en el desierto, Dios lo llama desde la zarza. A los 80 años, Dios llama a su siervo Moisés. Y entonces ya conocemos más o menos la historia, pero estoy haciendo esa ambientación, digamos, para que recordemos un poco de quién fue Moisés. Tuvo la mejor educación en Egipto, pero también tuvo la preparación espiritual en el desierto cuidando ovejas, porque durante 40 años más iba a cuidar a las ovejas de Israel. Dios le manda a hacer el tabernáculo y le presenta el diseño, los planos del tabernáculo. Yo leo las medidas y me enredo porque no soy matemático, no soy arquitecto y me queda difícil. Claro, tal vez muchas personas sin necesidad de ser matemáticos, arquitectos y todo esto, tienen la capacidad mental de interpretar las medidas y todas las instrucciones del Éxodo y saber más o menos cómo el tabernáculo intelectual de Moisés y su preparación para que él entendiera también el asunto del tabernáculo. Pero bueno, ya está Moisés liderando al pueblo de Israel y ahora quiero leer en el capítulo 33 y versículo 11. En el 35 leímos que Moisés convocó a todo Israel y luego le dijo, estos son los mandatos de Dios. Pero quiero pensar en Moisés, capítulo 33, versículo 11, para ver si puedo llegar al punto que... Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Que este versículo, cada vez que lo leo, me da duro. Porque aquí el que dice que hablaba cara a cara no era Moisés con Dios. Es al revés, ¿lo ha notado? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¡Qué privilegio! Es Dios el que dice, yo hablaba con Moisés cara a cara. No es diciendo Moisés, yo hablaba con Dios cara a cara. Es que Dios es el que intimaba con su siervo Moisés. Es que era Dios el que se tomaba el tiempo, por llamarlo de alguna manera, el que se dignaba a conversar con Moisés de una manera tan cercana, tan íntima, tan real, que dice cara a cara. Y no es que Moisés conocía el rostro de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Además, Dios es espíritu y el conocimiento que tenemos del Padre es por su Hijo, como el hermano Luis Emilio oraba o meditaba en esta mañana. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero entonces este cara a cara tiene que ver es con ese grado de comunión, de intimidad. 40 años en los cuales Moisés gozó de intimidad con Dios. No fue que Dios llamó a Moisés y a partir de ahí fue que Moisés se volvió espiritual. Es que Moisés era espiritual y Dios se le apareció en la zarza. Moisés gozaba de comunión con Dios mucho tiempo antes de que Dios lo llamara a liderar el pueblo judío, el pueblo de Israel. Mi querido hermano, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? Puede decir Dios de Esteban y de cualquiera de los que estamos en esta mañana conectados, cara a cara hablo yo con Él. No es el concepto que yo tengo de la comunión con Dios, es el concepto que Dios tiene de la comunión conmigo. Es diferente. La oración de los justos
es su gozo, dice la palabra del Señor. Dios, mi querido hermano, Dios se goza en conversar con nosotros. Dios se goza cada vez que usted lo busca a Él en oración. El más contento es Él. El que se goza, el que se alegra, el que se satisface cuando el Hijo llega es Dios. El Padre, Él es el más contento que nosotros mismos. Y Él desea que como Moisés seamos todos nosotros. No sé cuál sea el deseo de su corazón. No sé si en su alma está servirle al Señor de una manera especial. No sé si dedicarse a la obra 100%. En algún momento, por la gracia de Dios, pensar en ser anciano de una congregación. Venga, todo eso pasa de haber estado 80 años preparándose en la escuela de Dios y años dedicados a la comunión con Dios. Si hay estos santos y nobles propósitos, todo tiene que pasar por el filtro de la comunión con Dios. Moisés no fue producto de la casualidad. El ministerio de Moisés no fue producto de la coincidencia, de la suerte, del azar, de la personalidad de él, no. Todo eso se cultivó en la intimidad con Dios. Moisés es un gran hombre a seguir, un ejemplo a todo dar. Y bueno, antes de seguir, pero ahí aparece Josué, hijo de Nun, su servidor, su ayudante, muchachito Josué todavía, estaba allí. Y dice que nunca se apartaba del tabernáculo. Cuando Moisés dejó de estar en este mundo, Dios lo llamó. Entonces Dios llamó a Josué para liderar el pueblo de Israel. Pero claro, ¿cuáles eran las credenciales de Josué? Nunca se apartaba del tabernáculo. Nunca se apartaba de la presencia de Dios. Donde Dios está, allí quiero estar. Y él tomaba nota de la vida de Moisés. Y él tomaba nota de la presencia de Dios. Y se gozaba en la presencia de Dios. Y se fue preparando años de su vida en esas. Para que cuando fuera el momento, Dios lo pudiera llamar. Ese es un pequeño paréntesis en cuanto a Josué. Pero miren lo que dice ahora el versículo 15 o versículo 14 primero. Y él dijo, Dios le dijo a Moisés, porque están conversando, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ven el grado de cercanía de Moisés con Dios? ¿Cómo él podía hablar con palabras sencillas? Uno ve las oraciones de Moisés, uno lee a Moisés y hay palabras muy sencillas. Era Moisés, no era la personificación de la sabiduría egipcia, ¿no? Él hablaba con Dios como usted y yo podemos hablar con Dios con palabras supremamente, las palabras de uno, mejor dicho. Así como con la confianza y tranquilidad que hablo con mi esposa o con mi mamá o con uno de ustedes, las mismas palabras uso con Dios. Obviamente a Dios me refiero con reverencia, pero son palabras sencillas. Ahora, no solo las palabras, sino la profundidad de sus palabras. En cuanto a ellas, él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, la profundidad tiene que ver con la presencia de Dios con él y con el pueblo. Y Moisés está clarísimo. Dios, en otras palabras, sin ti no somos nada. Este pueblo es pueblo porque contamos con tu presencia. Entonces, si tu presencia no va a estar con nosotros,
ni para qué me muevo de acá. Pero si me garantizas que tu presencia va a estar con nosotros, entonces, amén. Así sea, así sí me muevo, así sí nos movemos. Mi querido hermano y hermana, y como siempre les insisto, pienso en mí antes que hablarles a ustedes. Somos conscientes de la presencia de Dios, no solamente cuando nos congregamos como iglesia, que ahora no lo podemos hacer, pero en nuestra vida cristiana. El Señor Jesús prometió su presencia de manera especial para aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio. Claro, usted lo puede tomar, pero lea el contexto. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y en ese contexto inmediato les dice que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del siglo. Hermanos, si vamos a dedicarnos a predicar el Evangelio con ahínco, con devoción, con pasión, con convicción, a buscar las almas, que haya una conciencia en nosotros de que el Señor está con nosotros. Ahí me encanta como dice allá en el Evangelio del siervo perfecto de Marcos, cómo termina el Evangelio de Marcos, que dice que salieron a predicar y el Señor les ayudaba. A mí cuando alguien me dice, el Señor te ayude, cuando alguien me dice antes de la enseñanza, el Señor te ayude, hermanos, esas palabras para mí me marcan, porque siempre en mi corazón tengo presente Marcos, el Señor les ayudaba. Y nada mejor que contar con la ayuda, con la presencia del Señor. Si estoy con el Señor, lo tengo todo. Si no estoy con el Señor, no tengo nada. Y así en todas nuestras decisiones. Pero ahora vean el versículo 18. Dijo Moisés, sigue hablando con Dios en su oración, están conversando. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahí me encanta este capítulo porque es que hay un avance en Moisés. Muéstrame tu camino, le dice primero. Luego sigue conversando y le pide otra cosa. Y ahora es como el punto culminante de su petición. En esa conversación en la que Dios se va revelando y Moisés va conociendo más a Dios, ahora Moisés siente que le puede pedir eso que hay en lo más profundo de su alma. Estoy hablando con el Dios eterno. Dios, muéstrame tu gloria. Hemos llegado a ese punto que es tal nuestro grado de cercanía con Dios en que le pedimos con humildad, Señor, muéstrame tu gloria. Es como cuando el salmista pedía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Como mencionaba William en cuanto a Eleazar, tuve en mi corazón compartir en cuanto a este hombre un poco, después desistí, pero me alegró mucho que compartiera sobre él, pensando en la palabra de Dios. Fue la mano la que se pegó en la espada, no fue la espada de manera mágica que se pegó a la mano. Fue tanto el uso de Eleazar de esa espada que se volvieron una. Si usted veía la mano de Eleazar con la espada, era una sola figura. Tanto el uso, luchando Eleazar con esa espada todo el día, bueno, la verdad no sé cuánto tiempo, no lo recuerdo, no lo dice, pero se volvieron una por el uso constante de Eleazar que le dio a esa espada. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Es mi mano aplicándola a la espada. La Biblia no llega por ósmosis a nuestra mente, ni llega de manera mágica a nuestros corazones. Se necesita una decisión absoluta por escudriñar las Escrituras y volvernos uno con ella.
La victoria vino por el uso de la espada, en el caso de Eleazar. Y la vida y la victoria en la vida cristiana, hermanos, se dará por el uso que le demos a la Biblia, no por otra cosa. Entonces, para que lo tengamos muy presente, la comunión con Dios, muéstrame tu gloria. Hoy Dios no se va a manifestar por sueños, revelaciones misteriosas. Hoy Dios muestra su gloria a través de su palabra. Abre mis ojos, Dios. Hazme ver las maravillas de tu ley. Y entonces comenzaremos a descubrir las perlas, el oro, las joyas, las piedras preciosas que hay en las Escrituras. En definitiva, conoceremos más de la gloria de nuestro Señor y seguramente allí exclamaremos con Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Solamente allí entenderemos lo solemne que es estar en la presencia del Señor, y nos quebrantaremos y temblaremos, e incluso muchas veces hasta físicamente. ¿Cómo es posible, como Isaías, yo viendo la gloria del Rey, un hombre de labios inmundos? Porque uno entre más conoce a Dios, más inmundo se ve. ¿Ven la preparación de Moisés? ¿Ven quién era Moisés? Alguien que podía pedir ver la gloria de Dios. Ahora, hermanos, sé, como siempre me pasa, el tiempo me llega muy rápido, pero no quiero dejar esto tan, bueno, a mi parecer, tan corto. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y continúa también este hermoso relato. Pero ¿cuál es el punto aquí? Moisés está 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Dios le entrega las tablas de la ley, y mientras Moisés estaba en el punto culminante de esa comunión con Dios, el pueblo está abajo en el valle desenfrenado, levantando un becerro de oro, volviéndose a la idolatría, el hombre de Dios con Dios y el pueblo de Dios en la miseria del pecado. Volvió este hombre en la gracia y el poder de Dios, y cuando ve semejante condición del pueblo, se llenó de ira y quebró las tablas de Dios. Las tablas de Dios, lo que Dios le había dado, lo quebró al ver la condición del pueblo de Dios. Pero aquí en el capítulo 34, lo que yo veo es la gracia de Dios. Cierto que si usted y yo hubiéramos estado en los zapatos de Moisés, hubiéramos visto la condición del pueblo: esto no merece nada, sino el juicio de Dios. Tal vez usted y yo pensaríamos en eso, pero lo que leemos en el capítulo 34 es que Dios vuelve a darle las tablas de la ley a Moisés. Allí lo que observo es la gracia de Dios. Cómo Dios no destruyó a su pueblo. Hay una nueva oportunidad. Dios en su gracia, en su misericordia, vuelve a darle las tablas a Moisés, pero le dice nuevamente: alízate 2 tablas, prepárate para presentarte mañana delante de mí y sube al monte Sinaí. Ahora, si ustedes leyeron con detenimiento,
los detalles que Dios le dio a Moisés en cuanto a cómo él debía presentarse delante de él, Moisés lo hizo. Y lo que yo veo ahí, de manera muy sencilla, es un hombre obediente. Un hombre obediente. Alízate 2 tablas, las alisó. Sube, prepárate y hazlo así y así. Y Moisés, tal cual Dios le dijo, así mismo lo hizo. Ahora sí voy uniendo con el capítulo 35. Lo que leímos al principio es que Moisés convocó a toda la congregación y les dijo, esto es lo que Dios ha dicho. Es decir, hermanos, cuando hay una obediencia personal, cuando hay una comunión personal, cuando hay una preparación personal, cuando hay obediencia personal, entonces estamos preparados para hablarle al pueblo en general. No antes. ¿Cómo Moisés iba a pedirle obediencia al pueblo de Dios si en su mismo corazón no había obediencia? Cierto que sería ilógico, pero la vida de Moisés era una vida de crecimiento, de continuo, de constante conocimiento de Dios, de obediencia, de piedad. Por eso era un hombre tremendamente respetado en medio del pueblo de Dios. Miren, el respeto de parte de la congregación no se debe tanto a lo que yo digo, se debe a lo que yo hago. Cuando la iglesia ve un hombre de obediencia y cuando ese hombre habla de obediencia, la iglesia dice sí, es verdad, porque quien lo está diciendo es un hombre que se caracteriza por su vida de obediencia. Mis amados hermanos, la guía en la congregación, en el pueblo de Dios, se debe a nuestro ejemplo, a nuestra obediencia, a nuestra entrega sincera a nuestro Dios. Y finalmente, para no abusar del tiempo, estoy tocando generalidades porque pues el tiempo es corto y aparte tampoco soy capaz de mucho. Capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Verso 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Qué vida tan equilibrada la de Moisés. Pero ustedes lo conocen el pasaje, me refiero. Cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Al principio él no se daba cuenta y tuvieron que decirle, entonces él se cubría con un velo. ¿Ven que el velo es para cubrir la gloria? Solamente una cuñita ahí en cuanto a la cubierta de la mujer en la asamblea. Pero, mi hermano, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, en verdadera oración, eso comienza a reflejarse, a manifestarse. No que yo comience a decir, miren cómo brilla mi rostro. No, es que el corazón alegre hermosea el rostro. Es que las obras que se manifiestan por haber pasado tiempo con Dios lo hace evidente. Mi vida comienza a cambiar. Soy otro. ¿Por qué? Porque paso tiempo o pasamos tiempo en la presencia de Dios. Moisés nuevamente me agrada porque salía al pueblo, pero entraba otra vez a la presencia de Dios. Se quitaba el velo, conversaba con Dios, salía de su presencia, se colocaba el velo y decía al pueblo lo que Dios le mandaba. ¿Ven la relación?
Moisés hablaba al pueblo lo que Dios le decía. No salía de su corazón. ¿De dónde venía el conocimiento de Dios? ¿De dónde venía la sabiduría de Dios? ¿De dónde venían las decisiones de Dios? Ahora, lo que leímos en el capítulo 35, donde comenzamos todos esos detalles. Miren, pueblo de Israel, Dios quiere un tabernáculo. Y para ese tabernáculo Dios quiere unos materiales. Tales materiales, y los enumeran. Esto y aquello. ¿De dónde venía eso? De Dios. Vamos a servir en la obra, mis queridos hermanos. Vamos a meter la mano en la asamblea. Vamos a servirle con dedicación, con devoción. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué materiales vamos a emplear? ¿Quién lo dice eso? Dios. ¿A través de quiénes? De quienes pasan tiempo en la presencia de Dios. Gracias, hermanos, por su paciencia. El Señor sea prosperando su palabra.